Hola a todos y bienvenidos a este curso gratuito para aprender trading, el nuevo curso de código trading. Y en esta formación aprenderás paso por paso todo lo que necesitas para ser trader. Y en esta novena lección te explicaré todo sobre la línea de tendencia que nos sirve para anticiparnos a los cambios de tendencia. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo en pantalla en la descripción el link por si quieres ver las formaciones que ofrecemos. Este vídeo será muy útil para los que buscáis la primera señal de posible cambio de tendencia en una gráfica de trading. Y si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a utilizar la línea de tendencia para anticipar precisamente estos cambios de tendencia. Por cierto, este vídeo está patrocinado por TorFX. ¿Y por qué utilizo TorFX? Pues porque me permite hacer trading en Forex, acciones y criptos con una ejecución súper rápida en un verdadero entorno ECN, ya sabéis lo importante que es eso. Además, aparte de ofrecer la opción de broker, cuentan también con lo que es cuentas de fondeo. Aquí, cuentas financiadas, donde si superas el challenge puedes obtener fondos de hasta $200.000. Y además todo esto está en español. Te dejo el link en la descripción donde puedes abrir una cuenta y además tienes un cupón que es código trading 20 al abrir la cuenta con un 20% de descuento extra. Bien, si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar un me gusta y además aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y vamos ya a empezar. Por cierto, este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Muy bien, voy a compartir pantalla, tenemos un gráfico de trading, estoy en la plataforma MetaTrader 5. Si quieres abrir la misma plataforma y tener el mismo gráfico enfrente de ti para ir siguiendo el vídeo y hacer las mismas cosas que yo, que siempre es una manera de aprender mucho mejor, lo puedes hacer precisamente abriendo una cuenta con TorFX. Si quieres abrir una cuenta, lo puedes hacer en el link que tienes en la descripción. Ya sabes que además tienes un cupón de descuento. Y bien, primero de todo vamos a ver qué es una línea de tendencia. Entonces, para ello, pongo la pizarra en blanco y dibujo una tendencia. Después ya iremos al gráfico. Entonces, esto sería más o menos una tendencia alcista. Y la línea de tendencia lo que acaba haciendo es unir estos puntos bajos entre sí, marcando una línea lógicamente en diagonal que, uniendo los SAPs inferiores, en este caso si es una tendencia alcista son los bajos del SAP, pues uniendo esos bajos tenemos la tendencia. En el caso de una tendencia, pues en lugar de alcista, bajista, sucede lo mismo, pero en este caso lo que estaríamos uniendo son los altos. Unimos los altos y nos da una tendencia. Como ya puedes intuir, si de lo que se trata es de anticipar un cambio de tendencia, ¿cuándo anticiparemos ese cambio? Cuando se rompa esa línea de tendencia, ahí podremos anticipar que la tendencia va a cambiar. Lógicamente, si la tendencia es bajista y trazamos los altos de la secuencia de altos y bajos, pues buscamos que rompa por arriba, y en el caso contrario, cuando es alcista, el rompimiento es para abajo para cambiar a bajista. Entonces, esto sería la teoría básica. Lógicamente estoy tocando un tema que es el SAP. Es importante que hayas seguido el orden de las lecciones porque el SAP justamente fue hace un par de vídeos donde expliqué con profundidad el SAP. Ahora no voy a repetir la teoría del SAP y voy a dar por hecho que ya sabes qué es el SAP. Si no es así, te dejo en pantalla el vídeo de la secuencia de altos y bajos
del SAP. Entonces, en este caso y en la plataforma MetaTrader, tenemos aquí para trazar líneas en diagonal, como esta de aquí, donde trazamos este SAP, que veis que va confluyendo en varios puntos, y podemos cambiar el aspecto de la línea. Ya sabéis que esta plataforma es muy flexible y el color también lo cambio. Aquí tenemos el ejemplo de una línea de tendencia bajista que se rompe en este punto y cuando vuelve a superar este punto, en esta de aquí, ya confirma el rompimiento. Entonces, esto es un indicador anticipado. Lógicamente, si anticipamos el cambio de tendencia, es más probable que al final no sea un cambio, simplemente un retroceso más profundo. Si os fijáis, por SAP el cambio de tendencia sería en este punto. A ver, lo voy a trazar mediante la plataforma. Este es el último SAP. Y aquí lo que vemos es lo siguiente. Voy a dibujar. Tenemos el cambio de tendencia por rompimiento de línea de tendencia. Y a continuación la confirmación, ¿no?, cuando ya vuelve a superar este punto. Pero si lo que hacemos es buscar el cambio de tendencia ya más confirmado, no anticipándonos, sino un cambio confirmado, nos lo hace en este punto de aquí. Y nos lo confirma después de esta pausa en este punto de aquí. Lógicamente, aquí podemos entrar, si vamos al primer momento, mucho más abajo, pero es mucho más probable que al final la tendencia siga. Si ya buscamos confirmación de LT más confirmación de SAP, pues ya estamos entrando más tarde. Mirad, del punto 1 al 2. Ahí ya dependerá de la estrategia. A veces hay estrategias que buscan anticipar el cambio de tendencia, a veces ya buscan confirmar rompimiento de LT o incluso ya que aparte de la LT ya también se rompa el SAP o se confirme el rompimiento del SAP, la secuencia de altos y bajos. Entonces, cosas importantes en una línea de tendencia, la confluencia. Cuando una línea de tendencia vemos que toca 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pues a mayor confluencia mejor está trabajando la línea de tendencia, más pues la parte técnica del gráfico también, y ahí lo tenemos. Cosas importantes. Una línea de tendencia, si la duplicamos y hacemos otra de igual, como esta de aquí, pues podemos trazar el canal. Si os fijáis, es la misma línea de tendencia, con la misma inclinación. Si me voy a la parte baja, no es una línea de tendencia, sino que es un canal, y no me sirve que rompa esta de abajo. La que me sirve para cambiar la tendencia es la de arriba. Pero ya te anticipo, pues que cuando hay simetrías tan buenas como esta, mirad cómo por arriba coincide 5 veces la línea de tendencia, y por debajo coincide 1, 2, 3, 4 y 5 veces también. Entonces aquí había un momento donde estructuralmente, técnicamente, el mercado nos puso fácil a los analistas. Vamos a ver pues un caso donde la línea de tendencia sea en una tendencia alcista, como aquí. Aquí vemos que ya cuesta más la confluencia, no es una estructura tan nítida. Entonces, está bien encontrarnos con este caso porque os voy a explicar cuando las cosas no son tan fáciles ni nítidas como lo hacemos. Lo primero es tener la secuencia de altos y bajos. Entonces, una vez tenemos esta secuencia de altos y bajos, que aquí se pone a lateralizar, pongamos como que todavía no vemos esto de aquí, pues lo que haríamos es elegir los dos últimos. Entonces,
al seleccionar los dos últimos bajos en una tendencia alcista, si fuera una tendencia bajista serían los dos últimos altos, nos ayuda a encontrar pues líneas de tendencia que no tienen un peso tan grande al no tener confluencia de varios puntos, pero que también son importantes, como este caso de aquí. Entonces, por eso la importancia de dominar la secuencia de altos y bajos, porque en este caso de aquí estaríamos con esta línea de tendencia. Si os fijáis, esta línea de tendencia, lo que acaba pasando después es a hacer pues cambio, ¿no? Primero pica por aquí, y después, en lugar de ser soporte, pasa a ser resistencia. Disculpas. Y aquí va haciendo varias veces de resistencia la misma línea de tendencia. Si os fijáis aquí, el SAP no se confirmó de cambio todavía. Y si queremos pues convertirlo en un canal, es tan simple como trazar una línea exactamente igual, con exactamente la misma inclinación, y ponerla por encima. Este canal tampoco funciona tan bien, no es tan simétrico y tan perfecto como el otro. Entonces, así funciona. Y cuando hay dualidad, cuando está lateralizando el precio, pues ahí no hay líneas de tendencia. Las líneas de tendencia, como bien dice la palabra, es para cuando sí que hay una tendencia. Y en ese sentido, cuando hay ausencia de tendencia, no será una línea de tendencia, será un nivel horizontal que nos delimita un canal horizontal o pues simplemente líneas de soporte y resistencia. Pero cuando hay ausencia de tendencia, no hay línea de tendencia, no la podemos forzar. Bien, espero que os haya gustado esta lección. Si es así, no os olvidéis de dar un me gusta y también aprovechad para suscribiros al canal si todavía no lo estáis y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.